En I99 Media, 98.9 en FM y en nuestras redes sociales @Radio I99, o quiere vernos en CNT Plus, vaya a CNT Play, baje y enseguida busca el icono de I99 y nos ve. Como habíamos ofrecido, y es un gusto porque hemos podido conversar con él muchas veces y lo entendemos así, antes cuando estaba en la asamblea, cuando fue asambleísta, y ahora es que está en funciones, al doctor Esteban Torres, querido amigo y viceministro de gobierno. Primero, bienvenido, muchas gracias por estar aquí, viceministro, y muy gentil por estar acá esta mañana en I99. Gracias a ustedes, gracias por la invitación y por fin presencial, porque yo detesto estar por Zoom, pero ahora ya dije, vengo a la radio. Muy bien. Y también quiero agradecerle mucho, aparte de su equipo, a mi hija Rafaelita, que lo ha atormentado seguramente. Ella nos atormenta a todos, no se preocupe. Y me reclama. Y entonces el viceministro tiene buen talante y se muere de risa, pero aquí está, muchas gracias. Vamos a comenzar esta entrevista, viceministro. Algo que me enteré y que no ha sonado, es que el 23 de julio, ya a puertas del feriado de Guayaquil, se ha llevado o han propuesto en la Asamblea una ley en que le quieren dar independencia a la policía, es decir, sacarla del Ministerio del Interior y quitarle de esta manera el control político. Me parece muy grave, me parece gravísimo, porque entonces si van a hacer autónoma la policía, ¿quién va a tener mando en ella? Mando político, porque acuérdense, amigos que nos ven y nos escuchan, que los ministerios, que la policía depende directamente del Ministerio del Interior. Imagínense si pueda pasar cualquier cosa, si es cooptada por partidos políticos, si es cooptada por delincuencia organizada. Esto es una barbaridad, ministro. Sin duda alguna, nos preocupa ese proyecto de ley que ha sido presentado, porque quizás esconde una idea que puede sonar muy bonita: autonomía total, independencia total del Ministerio del Interior por parte de la Policía Nacional, pero es importante siempre la rectoría pública del Estado en lo que concierne a la Policía Nacional, porque usted podría tener una mala Policía Nacional. Hoy hay una buena policía. El comandante Zapata ha hecho un trabajo impecable en este conflicto interno, en donde los policías y los militares están frente a frente luchando contra los delincuentes, pero pensemos en lo peor, de que no haya esa rectoría, que no esté la policía en su mejor momento. Es peligroso que no exista siempre esa incidencia del Estado, del gobierno, del Ministerio del Interior en muchos temas, no solo económicos, administrativos, sino ya en el propio tema hasta disciplinario. La verdad es que no lo veo, y imagínate, Jaime, Javier, esto lo han puesto el 23, me parece que realmente, recién, así es. La verdad, pero me parece una barbaridad, ¿no? Me parece a mí una barbaridad. Yo entendería que, como en algunas otras partes, la policía puede tener dependencia municipal de la zona, o incluso alguna vez sugerí en alguna entrevista hace años con usted, que me parecía que la fiscalía debería tener una independencia y que la policía judicial dependa de ella. Eso lo entiendo, pero siempre debe haber un norte y no ser totalmente autónoma. La verdad es que se legisla pensando como para hacer daño al gobierno y no para el futuro. Yo creo que eso es lo que hemos visto las últimas semanas: los proyectos de ley, la incidencia de los juicios políticos, todo es para hacer contraposición a un gobierno que, yo siempre lo he dicho, nadie, o al menos los sectores políticos, no esperaban que esté con este nivel de popularidad. Para este mes, todo el mundo decía: es un presidente de transición, de trámite, algo distinto vendrá el 2025, y cuando uno ve las encuestas y ve la fortaleza del presidente, del gobierno, con la primera carta para la próxima elección, dice: algo hay que hacer. Y creo que muchos han legislado o han operado desde la Asamblea, ya descartando incluso que puedan sus opciones electorales llegar a la presidencia, es decir, solo ya pensando del 2025 en adelante, de mayo, cómo le complico al presidente. Y eso explica, por ejemplo, lo que pasó con esa enmienda constitucional para destruir completamente la posibilidad de veto total del presidente de la República. Algo insólito, que incluso cuando yo tuve diferencias con el gobierno del expresidente Lasso y era presidente de la Comisión de Enmiendas, todos dijimos: esto no se puede hacer. Había algo de cordura. Hoy la han perdido. Y por eso sé que discuten otra enmienda, también ya pensando a mayo del 2025,
para censurar, por ejemplo, ministros con 70 votos, o lo que serían 70 votos con la nueva conformación de la Asamblea, es decir, ver cómo te complico la vida porque parece que vas a ganar. Cuidado les juega en contra, porque eso es algo que es muy normal. No tienen, mañana va a haber una elección, no tienen la mayoría y van a ponerse a llorar y a pedir lo contrario, porque eso es cuando no se legisla para el futuro, sino para el momento y para un tema personal. Esteban Torres, ya que estamos hablando de estos temas, a la gente le fastidió, se lo dije a Vicente Tallano hace un rato, le fastidió el show y el espectáculo que dio la asamblea con lo del doctor Terán, lo de Wilman Terán. La gente se quedó hastiada, esa fue la palabra, completa, caliente, porque no entendían qué hacía eso ahí. ¿Qué le parece a usted esto? Bueno, yo creo que cada quien responde por sus actos. La bancada de gobierno votó a favor de la censura. No se consiguieron los votos necesarios. El grupo político que se abstuvo y que no votó a favor de esa censura tendrá que explicarles a sus electores y a los ecuatorianos por qué lo hizo. Pero en todo caso es importante que este tipo, yo sé que a veces se ve feo, pero es importante que esto se vaya removiendo en el país, que los ecuatorianos sepan quiénes han actuado mal a favor de la impunidad, contaminando la justicia, porque yo creo que este es un momento de recambio político y creo que los que no están leyendo eso van a ser damnificados en las próximas elecciones. Y por eso como gobierno no solo lo sentimos, creo que lideramos esa lucha con el presidente de la República a favor de una justicia más transparente, de una lucha contra la impunidad y de remover estas viejas estructuras que han estado en los sectores más altos del poder por mucho tiempo. Quiero saludar a Luisa Delgadillo, que está con nosotros, amiga. Buenos días, gusto de saludarte. Eduardo, lo propio para ti, para nuestro invitado y para los demás panelistas. Muy bien. Y vamos a hablar, tenemos algún tiempo y le agradezco a Esteban Torres la disponibilidad. Voy a hacer un par de preguntas más para luego hablar con mis compañeros. Los juicios políticos que estaban para los exministros del presidente Lasso, lo hicieron, pero así poco menos que de una manera lanzaron toda la artillería y de buenas a primeras sacan esos juicios. Sí, no, parece un juego de niños, Esteban, y ahora quieren, no, ¿verdad? Parece cosa de criatura. Sí. A ver, yo es algo que no entiendo. Yo he sido legislador algún tiempo y cuando uno firma algo, se entiende que va a sostener hasta el final esa firma. ¿Y qué es lo que pasó hace algunas semanas? Algunos legisladores retiraron sus firmas contra exministros del expresidente Lasso para que se adelanten 2 juicios contra ministros de este gobierno, empezando por la canciller Gabriela Sommerfeld, que ayer tuvo la primera comparecencia en la Comisión de Fiscalización. Este preciso momento está en una segunda comparecencia, y por supuesto contra la ministra del Interior, Mónica Valencia. Ese retiro también no solo se ve feo, no sé cómo lo van a explicar a sus electores, y lo cierto no solo es eso, sino que el gobierno insistió en los juicios políticos que estas personas tumbaron retirando firmas y no han sido calificados, es decir, reiteran el hecho de que al menos ni siquiera se discuta de forma legislativa temas que como gobierno creemos que eran importantes respecto de 3 ministros y secretarios de Estado del gobierno anterior. En todo caso, nos acusan de ser jóvenes, pero sabemos hacer política, entendemos a la Asamblea Nacional, y por eso yo estoy seguro que en los 2 juicios que se ha propuesto contra la canciller y contra la ministra Palencia, por un tema tan político como fue justamente lo de la Embajada de México, no tendrán los votos para censurarlas. Qué interesante es poder conversar de esto. A mí también me parece que se tiene que trabajar, sobre todo legislar no con el hígado ni con el odio, sino con inteligencia, y hay que tener inteligencia emocional. Eso no tiene que ver con los años, ni muchos ni pocos, sino tener inteligencia emocional para poder ser patriota, ¿no? Pensar en el país. Con una pregunta más para pasarle la posta a mis compañeros, viceministro Esteban Torres. Viene una elección. El presidente no ha dicho que va a candidatizarse, que es presidente, pero todos inferimos que lo es. He visto 3 encuestas, incluso encuestas como perfiles de opinión, como la de nuestro buen amigo Omar Maluk, y otra más que no me acuerdo el otro nombre. En todas dan como primero y segundo al presidente y segundo a la Revolución Ciudadana. En unas primero la Revolución Ciudadana, la lista 5, y en otras el gobierno.
ya no le hablo como viceministro solamente, sino en general, hace pensar esto que hay dos partidos, dos movimientos, dos fuerzas que son las que van a confrontar finalmente? Sin duda alguna. En todas las encuestas, los estudios que se manejan desde el gobierno, aquellos que están fuera, digamos, de la incidencia de gobierno, lo que se ve es justamente un choque de dos fuerzas políticas, el presidente de la República con ADN y la Revolución Ciudadana, que sostiene, vamos a ver cómo quedan internamente luego de escoger a su candidato presidencial, pero ellos todos se suben en un 20-22% que tiene el expresidente Correa, y que en encuestas le da, en las nuestras encuestas al menos, siempre el segundo lugar. Ahora bien, ¿qué posibilidades hay de otras opciones? Porque en política pasa siempre todo. puede haber una tercera vía. En primer lugar, la mayoría de encuestas concluyen que existe un 25% de voto indeciso, que sin duda alguna se irá, creo yo, a todos los candidatos. Se irá a Noboa, se irá al candidato de la Revolución Ciudadana y por supuesto también a aquellos que desean o están ya como precandidatos. Pero yo no veo, al menos en lo personal, la posibilidad de lo que normalmente se conoce como el outsider o alguien que no lo ve. se trepa. Yo no lo veo porque precisamente este gobierno... Lo que fue el presidente, que fue un outsider. Exacto, pero acordémonos del momento en el que se dio. Fue un momento de, no diría ruptura democrática porque estaba arreglado, pero sí una ruptura política fuerte a raíz de la muerte cruzada, una elección inesperada, la trágica asesinato de un candidato, es decir, algo muy especial, en donde había ese apetito de novedad, de algo nuevo, que creo que lo consiguió con mucha fuerza Daniel Noboa, entonces candidato, hoy presidente de la República. Yo no veo un poco esas condiciones para que se repita un escenario así, y creo que lo que nos pasa mucho en el territorio, la gente dice, me gusta Noboa, hay cosas que quizás no me gustan, pero creo que tiene que continuar, porque tengo esperanzas de que las cosas van a mejorar. Entonces, creo que eso va un poco a definir el escenario 25. Y por supuesto, no hay que desmerecer, yo jamás he subestimado a nadie, y quienes pensaban que la Revolución Ciudadana estaba destruida o muerta, no. Las encuestas no lo reflejan. Entonces uno tiene que pensar políticamente en qué se va a hacer el escenario. Muy bien, Javier Segarra, por favor. Gracias, hermano. Doctor, ¿cómo le va? Buenos días. Qué gusto. ¿Cuál es la relación ejecutivo-legislativo hoy en día? Se complicó, digamos, por lo que todos han visto, pero desde el lado de gobierno no se dejó de dialogar con los asambleístas, con algunas bancadas. Hay aquellos que ya no quieren dialogar y tendrán sus razones, pero nosotros no podemos dejar no solo la asamblea sin incidencia del Ejecutivo, además tenemos una bancada de gobierno, sino que, como le digo, sabíamos que esta iba a ser la dinámica, además. Era ilógico pensar que la asamblea iba a estar calmada y sin chocar a puertas de una nueva elección. Entonces, esto estaba previsto, por eso es que ustedes le escucharon al presidente de la República. En el primer semestre se enviaron todos los proyectos de ley que el gobierno había planificado y pasaron 5 de 5 proyectos de ley, pero jamás estuvo previsto nada, al menos en el tema legislativo, en el segundo semestre. Y ya sabíamos por qué, y ha pasado. ¿Esto choca la posición que tiene el gobierno frente a lo que realmente necesita el país desde el punto de vista de la normativa jurídica? No, porque, bueno, digamos que existen necesidades jurídicas, por supuesto que existen, pero este momento para nosotros la prioridad es el tema de gestión. Luego de haber ordenado la casa en estos primeros 6 meses con muchísimo esfuerzo de los ecuatorianos, del propio gobierno, en este segundo semestre lo que se espera ya con las finanzas mucho más arregladas es que fluyan los recursos, no solo para aliviar todavía ciertas cadenas de pago rotas desde hace algún tiempo, sino por supuesto para pisar el acelerador en obra pública y en servicios sociales. Esa es, este rato, nuestra prioridad. No perdemos el sueño por lo que pasa en la Asamblea, pero tampoco nos desentendemos. En todo caso, para el gobierno el interés es la gestión y la obra en estos meses. ¿Y esa gestión se va a tener que consolidar una vez que se defina si va o no como candidato a la presidencia de la República el actual mandatario ecuatoriano? Va a incidir sin duda alguna en todo, que un presidente en funciones sea además candidato, influye, pero no por eso la gestión de gobierno cambia. Entonces los equipos de los ministerios, especialmente el de Obras Públicas, están justamente con esa velocidad
aliviando no solo necesidades pasadas, sino promoviendo nuevas obras. Pero aún no hay definido nada para la candidatura presidencial del actual presidente. ¿En qué sentido? De que acepte una candidatura presidencial. Bueno, en su debido momento eso se dará. Bueno, esa es la Sí, parte... estamos respetuosos de los es- tiempos, esa es la parte pero no teórica. es para nadie un secreto que es precandidato a la presidencia. Ok. Y la carta más fuerte, porque póngase usted solo a pensar en el peor escenario. Supongamos que caen 5 meteoritos en estos meses en el Ecuador. Supongamos ¿En serio, ya, viceministro? que no pase, pero supongamos. Ya. Yo no veo que la opción del presidente Noboa, en el caso de que él sea candidato, Se venga como abajo. todos creemos que va a ser, sea superada por otra opción que le impida, por ejemplo, estar en una segunda vuelta o, como las encuestas lo dan ahora, incluso la posibilidad de ganar en una sola vuelta. ¿Considera que con el 2%, como arrancó en su momento, haya llegado a la presidencia hoy en día y que se pueda Pues que por eso mantener? dije, Lanto, el escenario que Ujú. se Es ve en diferente. 2023 yo lo leo distinto al de Ok, ahora. ok. Hay un nuevo liderazgo joven que creo que los ecuatorianos esperaban desde hace algún tiempo, y yo veo menos espacio para una incidencia como la que hubo el 2023 en esta elección. Ujú. Es mi percepción personal. ¿Y quién ocuparía la presidencia? Todavía no está nada dicho. El presidente de la República. Doctor, la última de mi parte. El tema eléctrico en el Ecuador debe preocuparle mucho al gobierno ecuatoriano, y ahí hay un problema serio porque siempre estamos hablando de la necesidad de invertir en ese sector y que las cosas, independientemente de que años atrás no se hayan hecho, porque esa es la realidad y porque nunca se invirtió, le debe costar mucho al gobierno actual invertir y solucionar lo antes posible ese problema, porque no es que tenga la varita mágica, pero hay que hacerlo. Sí. Este es un tema muy importante que tiene una explicación sencilla para todos los que nos escuchan. ¿Qué ha pasado en el tema eléctrico este año? Algunas condiciones inesperadas y otras que nos va a tocar solucionar en el camino. La primera, uno de los años más secos de los últimos Últimos décadas, 10, sí. así es. Luego una repentina humedad provocada por lluvias que no es que solo llena los embalses, sino que trae tanta piedra que complica turbinas en algunas operaciones. Pero hay otros fenómenos importantes. Nunca ha habido tanto consumo eléctrico en el país, precisamente porque con la eliminación de ciertas facilidades que tenía sobre todo el sector pesquero y camaronero con subsidios al combustible, muchos de ellos ingresaron a la red eléctrica nacional, es decir, demandando mucha electricidad para producción que antes no había. Entonces, se junta eso, se junta por supuesto una falta de mantenimiento que data desde hace algún tiempo de las centrales eléctricas, un plan eléctrico también hecho Que nunca existió. que sonaba precioso, Nunca bonito existió. para Hollywood, pero que uno en la práctica dice, ¿cómo lo hago? Porque no hay 600 millones de dólares de repente para empezar a meterlo ahí, y por eso el gobierno, a través del nuevo ministro, del ministro Luque también por supuesto, que está al tanto del tema, está haciendo todo lo posible para tener esa energía que creemos que va a hacer falta a finales de año. Ojalá no hiciera falta, pero por eso está justamente el tema de la discusión de la barcaza y otras generaciones. El mantenimiento de las centrales actuales De las y por supuesto termoeléctricas, también sí. permitir, que es algo muy importante, hay energías limpias que autogeneran las empresas para abastecerse de electricidad o de energía. También permitir que hayan más inversiones en ese campo, por ejemplo, inversiones fotovoltaicas, una serie de energías limpias para que la red nacional se descongestione, porque está No rato se vea a tope, ¿no? saturada, Y la ¿no? razón es esa. Mm. Además, hay otra cosa curiosa. Ha sido un año muy caluroso. Guayaquil no se diga, yo por eso aquí estoy. Ayer me tocó estar interno en ese No, solazo, pues, pero yo estoy solo en Guayabera, tengo claro, una colección de bien Guayabera hecho. espectacular. Sí. Y hay algún fenómeno interesante, la gente consume mucho más aire acondicionado Sí. y el precio de los aires acondicionados, no me dejarán mentir, ha bajado Dramático, drásticamente. lo que valían a lo que valen. Exactamente, entonces ¿qué significa eso? Prefiero tener para estar fresco en mi casa un aire acondicionado, y eso también es electricidad. Entonces son fenómenos que han abonado, se puede decir, a este, no diría crisis ya, pero sí a un problema que tiene el mayor enfoque del Pero se gobierno. están haciendo las cosas que se tienen que hacer para Sin duda evitar... alguna, sin duda alguna. Cada megavatio importa. Como dije, la autogeneración muy pequeña a veces, pero le ayuda a una empresa, también Es tiene válida. todo el apoyo de gobierno. Y por supuesto, pensando en las grandes necesidades, por eso es que se discutió el tema de generación externa vía barcazas, por los megavatios que van a hacer falta en la previsión que se tiene este año.
Jaime. Gracias, Javier. Viceministro, bienvenido. La verdad es que, solamente para continuar con el tema de Javier en la parte eléctrica, se habla de 1080 megavatios que faltan y las barcazas te van a dar 110. ¿Qué hacer con el resto? O sea, ¿cómo luego conseguirlo? Bueno, con todo lo que se puede hacer. Hay muchos proyectos que estuvieron parados, que hoy están generando ya megavatios. Conozco de uno que entiendo que la empresa General Electric tuvo parado mucho tiempo, que ya está en funcionamiento. No conozco ya el detalle específico, no es mi área Correcto. dentro del gobierno, pero dentro de las previsiones podríamos decir que si todo sale bien, no van a haber afectaciones en estos meses. En el tema de seguridad, le voy a preguntar esto porque lo hemos hecho, en esta radio hemos hecho un análisis con algunos personas que entienden del tema. Y se habló justamente de la guerra interna declarada. Y eso fue lo que hizo el presidente, un bajo decreto. Y lo que se hizo, mucha gente lo aplaudió. La parte que falta tal vez es en la parte de la justicia. Es decir, ingresan los objetivos, ¿no verdad? Y los sueltan. Y eso para un militar o un policía es realmente... Y para la sociedad. Para la sociedad es realmente... Te sientes jugado. Ante eso, que no pueden cambiar los jueces de la noche a la mañana, se preguntaba, le doy el nombre, el coronel Pazmiño, decía, ¿por qué no utilizar lo que se hace en la guerra? Es decir, a los objetivos de los GDO, meterlos en un recinto, como lo hacen en la guerra. Es decir, estos son prisioneros de guerra. Eso no se ha hecho. La pregunta es, ¿por qué? A ver, lo primero, creo que en materia de seguridad se ha hecho todo lo posible, se sigue haciendo lo posible, pero hay que entender que esta es una guerra. Lamentablemente sigue siendo una guerra en donde los enemigos no tienen esa identificación de la guerra normal con el ejército, el número de soldados y la ubicación geográfica, sino que están en todo lado. Pero los resultados son positivos. Y justo ayer coincidí con la secretaria de Planificación y le dije cómo están los datos. Y me dicen, primero, como pasamos unos momentos tan dramáticos en el anterior gobierno, en los últimos meses antes de que asuma este gobierno, la primera métrica era la métrica espejo. Medía yo las últimas 4 semanas del gobierno anterior con las siguientes 4 semanas del nuevo gobierno. Eso fue una métrica efectiva en los primeros meses. Hoy ya estamos comparando todo con el mismo periodo del año anterior. Y comparando los datos, y la única medición real que uno tiene es del tema de muertes violentas, porque lo demás no tiene tanta certeza como ese dato, existe una reducción importante que consolidada, según me decía la secretaria de Planificación, sí supera el 20% de reducción de muertes violentas. Ahora bien, este conflicto se sectoriza, se mueve. Vean ustedes cómo estaba, pongamos, junio del año pasado, Esmeraldas. Absolutamente complicado. Sí. Dramáticamente bajan los números en Esmeraldas, no significa que todos lleguen a tener una paz, una calma, pero bajan los números, pero se complican otras zonas y por eso es que el gobierno tuvo una incursión muy fuerte en Manta. Hoy está en Durán. Vean ustedes lo que se descubre, oficinas paralelas para entregar licencias, casas donde tenían a los secuestrados. Es decir, hay una contaminación total que, y ahí llego a la pregunta, llega también a la justicia. Y eso es una afrenta para los policías, para los militares, para el propio gobierno, que ve cómo hay un operativo planificado, exitoso, con pruebas infraganti, que luego significan una liberación de la persona. El tema de tenerles en... O sea, lo que me refiero, viceministro, es un poco más delicado. Correcto, pero tratarlo como una cuestión de guerra, o sea, prisioneros de guerra como lo tratan en una guerra. No, es decir, prisioneros de guerra. Claro, o sea, es decir, llevarlos a un lugar específico, como decir, es que la propuesta era hacerlo con un tribunal específico manejado por, obviamente, los militares y todo lo demás, para poder juzgarlos, digamos. Sería ideal, pero lo pueden hacer. Sería ideal, sin embargo, también tenemos que entender que no solo los funcionarios públicos, sino los policías y los militares se la juegan todo, pero hay grupos que están atrás que quieren la cabeza de estas personas. Ya vamos a ver en los próximos meses a estos precandidatos presidenciales lucir las demandas de lesa humanidad contra el presidente de la República, los policías y los militares, porque va a ser la campaña de algunas personas. Entonces, creo que dentro de la legalidad de la Constitución se tiene que hacer todo lo que se tenga que hacer y más bien pensar en que la justicia depurada
limpia, no contaminada, no se pueden estar vendiendo, negociando habeas corpus por $10,000, como hemos visto en estos casos que se han ventilado. Tienen que hacer su trabajo para que todo funcione como un engranaje, es decir, desde la inteligencia que supo que en el cantón Ponce Enríquez estaban estos grupos operando, entre otros temas, minería ilegal, luego el operativo, luego policías y militares detienen para que esa persona cumpla la pena y no salga. Correcto, es verdad, viceministro. Nadie puede decir que no ha bajado o no ha reducido la delincuencia, sí lo ha hecho. O sea, eso sí hay que reconocerlo. Es una realidad. Y lo que también hay que decir es aplaudir ese tipo de cosas a la policía y a los militares. Todos los días capturan. Y esto es todos los días. Todos los días. Lo que pasa es que están sobrepasados, porque Sí. es tanta lo del otro lado, pero todos los días lo más capturan. importante, solo acordémonos antes de la firma de los decretos, de esta lucha frontal que inauguró el presidente de la República, ¿cómo estábamos antes? Totalmente. Teníamos ese desaire de que ya perdimos la guerra, que los malos estaban persiguiendo a los buenos. Cambió esa dinámica. No significa que sea fácil, no significa que era una victoria rápida. De hecho, creo que nos va a tomar algún tiempo limpiar tanto que se contaminó en el país por tantos años, y tenemos que, sin perder el entusiasmo, seguir avanzando, seguir avanzando, seguir avanzando. Y ese es el compromiso del gobierno con el presidente. No voy a decir, yo no voy a ceder un centímetro. Y déjeme decirle otra cosa, yo le he visto al presidente de la República sin ceder un centímetro en temas tan delicados y duros como fue, por ejemplo, la toma de la cárcel de Turia. Acuérdese usted, no vamos a nombrarle al señor que lo hizo, pero esa voluntad, ese ímpetu es lo que nos va a permitir seguir avanzando y viendo cada vez más luz en la oscuridad. Mi última pregunta, tema salud. Y le digo este tema salud porque es una queja de todos los ecuatorianos, general, de que efectivamente no hay medicinas y una serie de cuestiones. ¿Qué hay en este plano? Porque efectivamente aquí ha estado alguien del IES, Eduardo Peña, el presidente. La verdad es que tiene una serie de cuestiones que aparentemente la gente no comulga con eso. Y la realidad es que no hay medicinas y que no hay salud en el Ecuador. ¿Cómo enfrentar ese problema del Ejecutivo, viceministro? A ver, este es un problema que lo venimos también arrastrando por algún tiempo. Hace algunos años, en un gobierno que no vamos a nombrar, se juntó el sistema de salud pública con el tema del IES. Total, así y se hicieron lo mismo, con los beneficios que eso puede tener, pero también con las desventajas que eso puede tener, especialmente en el lado del IES, en donde aquellos afiliados cotizaban, se puede decir, al instituto, esperando servicios que con la red de salud pública comenzaron a colapsar. Ese sistema demandaba muchísimos recursos por la necesidad del Estado de sostener esa lógica, y eso en los años de vacas flacas, donde ya no tuvimos tantos ingresos, se complicó en la práctica. ¿Qué pasó en esos años posteriores a esa lógica de unirlo todo y hacerlo estatal? Hubo la idea de que los prestadores externos alivien el sistema, ¿no es cierto?, a cambio de una compensación. Pero como todo aquello que no tiene el debido control se descontrola, ¿cuál es el escenario que se llegó en este gobierno? Prestadores externos, privados, que yo no sé si deliberadamente o no por una gestión de gobierno, inflan facturas, ¿no es cierto?, y le hacen también insostenible al sistema ya no público, sino al sistema que está derivando todo a los privados. Esos son parte de los problemas que se acarrean ahora, esos son parte de los problemas de impagos que existen en algunos sectores, que entiendo que se está evaluando absolutamente todo, auditando. No puede ser posible que por una operación que cuesta $6,000 la factura llegue por 50 y que eso tenga que egresar el Estado. Son temas muy complicados, pero que tampoco pueden dejarle a la gente sin salud, y por eso lo que se está ha muriendo hecho, la gente, así viceministro. es egresos importantes del gobierno, aliviando en muchos de los sectores. Falta, por supuesto, porque los recursos no sobran. A veces pensamos que sobran, pero no sobran. Ir poco a poco, pero tenemos un problema del sistema. Es decir, o tenemos un sistema gigante estatal que demanda muchísimos recursos y controles, por supuesto, y donde también hay corrupción porque hay sobreconsumo. Sí, claro.
Tenemos un híbrido en donde hay apoyo del sector privado, conjunto con el público, pero bien manejado, o tenemos también algo que es lo que nos topamos, es un sector privado descontrolado, a veces de muchísima corrupción con el sector público, que también hace inviable el sistema. Entonces es un tema complejo, pero que el gobierno está haciendo todo lo que está a su cargo para resolverlo. ¿Se tiene pensado un cambio en cabezas en la parte de salud o no? Recién hubo un cambio del ministro de Salud, Sí. él está en funciones, tiene un buen equipo y creo que puede hacer un buen trabajo. Luisa Delgadillo, por favor. Gracias, Eduardo. Viceministro, qué gusto saludarlo y conocerlo personalmente. No, sí le conozco, cuando le acompañaba a mi papá a las entrevistas. Era joven el mío. Acaba de darle palo don Javier, Luis. No, en lo absoluto, no me siento aludida. Viceministro, quedan más o menos 7 meses de este periodo de transición, como fue llamado para muchos, para el gobierno del presidente Noboa. En el plano político, y siendo usted el viceministro del gobierno, de la política, ¿cuáles van a ser las estrategias? Y más que las estrategias, ¿de qué manera cree usted que se puede volver a articular esa buena relación entre el Poder Ejecutivo y Legislativo para, aprovechando de estos 7 meses que quedan y dejando de lado el tema electoral que se avecina y que está cada vez más cerca, se pueda trabajar en función de país? ¿Hay algún tipo de proyectos específicos que el gobierno intentará impulsar o promover en el legislativo? ¿Será posible retomar esos primeros meses de luna de miel en donde vimos un trabajo coordinado y en equipo entre el legislativo y el ejecutivo, donde se supo manejar correctamente el tema de pesos y contrapesos y se logró la aprobación de leyes importantes para el país, más allá de lo electoral? Yo creo que a veces sobreestimamos la necesidad de que exista una relación buena entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo. La política es el choque de ideas, de posiciones, la dialéctica permanente. Y si hubo un primer momento legislativo en donde se vio mucha armonía, no creo que necesariamente fue porque la Asamblea quiera eso. Era porque había un nuevo presidente, altamente popular, a raíz de los decretos que se firmaron en febrero, estable ya en su popularidad, como es lógico, cuando esa efervescencia se estabilizó. Pero creo que si ellos hubieran podido chocar desde la Asamblea desde el principio, lo hubieran hecho, pero no lo pudieron hacer. Y esa coyuntura la aprovechamos para cumplir con nuestra agenda legislativa por el país. ¿Qué ha quedado pendiente? Nada, no está nada previsto ya en materia de proyectos de ley por parte del Ejecutivo a la Asamblea. Nunca se puede descartar, siempre puede existir alguna necesidad, pero siempre supimos que los primeros meses eran para eso y que iba a haber un choque que yo creo que subestimamos la profundidad del choque, pero el hecho de haber aprobado una enmienda para quitarle el veto completamente al presidente de la República ya nos dio y saltaron las alertas y entramos de ese choque. Nos lanzaron el guante y tomamos el guante, y quienes han sido damnificados políticamente han sido ellos, porque era una asamblea que cuando estaba pegada a la imagen del Ejecutivo tenía 30-34%, y ahora cuando se la mide ya está en 15-14 puntos. Es decir, en este choque el desgaste ha sido para la asamblea. Y en ese contexto, ¿cuál cree usted entonces que va a ser el desenlace de los juicios políticos en contra de la ministra del Interior y de la canciller? Nosotros evidentemente estamos trabajando para que no existan los votos de censura contra las dos ministras. El tema de la Embajada de México es tan político que a muchos partidos o bancadas a la interna también, sin que exista diálogo siquiera con el gobierno, les complica irse contra las ministras. Por eso han presentado un nuevo juicio político firmado por la Revolución Ciudadana, Construye y el Partido Social Cristiano contra Mónica Palencia, un segundo juicio político que entiendo van a intentar hoy a las 11 calificarlo y unificarlo en el CAL para ver si así le dan más fuerza al juicio político que propusieron antes. Por eso nosotros no perdemos el sueño por la Asamblea Nacional, combatimos todo aquello que creemos que tenemos que combatir, pero nuestro interés, y el presidente lo ha demostrado, es no solo la conversación con los ciudadanos, ciudadana, sino también la gestión de sus problemas. Y hablando de los problemas y de los intereses de los ciudadanos,
¿Por qué el gobierno nacional vetó el proyecto de reforma al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social? Y usted que conoce más de esos temas, yo no soy abogada, pero tal vez pudiera ayudarnos a entender y a dilucidar bien el tema. Se dijo por parte de la oposición que el gobierno se oponía a que los representantes de los trabajadores sean los que tengan el control y el manejo del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. ¿Qué pasó exactamente? ¿Por qué lo vetó el presidente? ¿Cuál es el riesgo de que ese proyecto hubiese sido no vetado y hubiera tenido la luz verde del Ejecutivo? Pero luego lo aceptó, luego pasó, ¿verdad? A ver, ¿cuál era la idea del proyecto inicial? Era un proyecto en donde el directorio, que está compuesto en este momento por 3 personas, entre ellos Eduardo Peña, pase a tener más integrantes, 5. con procesos de elecciones que nadie sabía cómo, reglados por el CNE, pero vaya a ver ustedes cómo se iban a sentar, con un riesgo muy latente de politización del IES. Si ya existen problemas actuales con la conformación, porque el IES es muy complicado, es decir, aquí no creo que dependa de una otra persona, sino es que es muy complicado. Imaginémonos que ahora el máximo órgano lo componen otras personas y deciden, por ejemplo, cuáles son las direcciones provinciales. ¿Qué pasa si un partido político llega a tener incidencia en el IES? No significará que, ok, tú que eres mi amigo, allá te voy a dar el control de la provincia. Es decir, hay una serie de complicaciones. Por eso para el gobierno siempre fue inconveniente. Por eso hubo un veto. Y lo que ha pasado ahora es que la Asamblea trató el veto y con la consiguiente reproche, el presidente de la República cumplió su, mandato de mandarlo al registro oficial. Y vamos a estar atentos. Por suerte, no se cambió la conformación del IES, del directorio, porque sería un riesgo, como digo, politizar algo ya complicado sería impensable. Y mi última pregunta, el día de la sesión solemne de la Asamblea, el titular del Poder Legislativo presentó una propuesta de proyecto de ley orgánico para el fortalecimiento de la Policía Nacional. Le pregunté, fue la primera que leí. Quería saber si usted había tenido ya acceso a ese documento, sí, y qué cree que se puede rescatar de él, que está de más, o si va a tener o no el respaldo del partido oficialista. No, definitivamente no va a tener el respaldo del partido oficialista. Es una barbaridad. Siempre hay del 100% algo que no es malo, por supuesto, Claro. Un 2 o un 3%, yo no puedo decir todo no funciona. Pero el concepto de quitarle rectoría al gobierno y al Estado en temas importantes de la policía es absolutamente inconveniente. Porque como yo dije al principio, hoy creo que la policía tiene una nueva cara, creo que el comandante Zapata han hecho un trabajo espectacular, pero pensemos en el peor escenario, en el que eso no se dé y que no exista un control y una rectoría del gobierno en temas tan delicados, incluso presupuestarios. Quizás no es conveniente ni siquiera para la propia policía. Oiga, Esteban, y ya que estamos de cara al proceso electoral, ¿con quiénes ustedes no van a aceptar ningún tipo de respaldo ni alianzas? Porque normalmente en una segunda vuelta, si el presidente Noboa se lanza y no gana en una sola vuelta, siempre habrá quienes quieran apostar al que consideren ganador. Pero ¿de quiénes el gobierno no aceptaría ningún tipo de respaldo ni apoyo? Para que no vayan a decir luego, criticaban a estos, pero ahora con tal de llegar tienen el respaldo. A veces aplica aquello de juntos, pero no revueltos. Bueno, digamos que el escenario electoral un poco les deja al resto de actores ajenos al gobierno y al presidente de la República con aquella difícil decisión de decir apoyo o no apoyo, especialmente aquellos que no están adscritos a la tesis contraria, que es la del correísmo. Y vamos a ver cómo se dan las cosas. Pero en segunda vuelta también pasa todo si llegara a haber segunda vuelta y creo que de forma automática plegarán ciertos grupos, quieran o no quieran. Este rato, como hemos dicho, hay 2 fortalezas, que es la de gobierno La 5. y el voto del correísmo también, que es un voto tradicional ligado sobre todo a la imagen del expresidente Correa, que todo puede pasar también, porque hay una batalla interna por quién es el candidato, sí, que no nos imaginamos de cómo va a terminar. Pero en todo caso, esos creo yo que son los grandes competidores del 2025. Esteban, ¿habría posibilidad o pensarían ustedes que se podría ganar en una sola vuelta? Estoy preguntando. Difícil. A ver, nosotros medimos 2 indicadores políticamente. El primero es la popularidad del presidente, que se mantiene, de hecho ha subido en estos últimos días
y se estabilice en el 55-56%. Y también medimos la Subió intención de porque voto. estaba en 53, 52. Sí, es fluctuante, porque Sí. el presidente tiene mucho espacio para crecer. Ujú. A diferencia de otros actores políticos que están a tope, Ya. el presidente puede subir su imagen, por supuesto bajar ligeramente, pero tiene ese espacio. Es un candidato joven, es una persona dinámica, la gente quiere eso. Entonces eso le da un margen de crecimiento. Pero también medimos la intención de voto. Sí. Y en la mayoría de encuestas fluctúa esa intención del voto del 33% total Ah, ok. hasta 37% total, 38% y así sucesivamente. ¿Qué significa eso? Que si usted quita los votos blancos y nulos, el voto válido sí está superando este momento el umbral del 40%, lo cual significa una victoria en primera vuelta cuando existe una diferencia como existe este momento de 10 puntos con el inmediato competidor. Entonces, el escenario al día de hoy, sin confiarnos, por supuesto, sin cantar victoria, es una victoria en primera vuelta y habrá que ver si esto se mantiene hasta febrero. Javier, tenías Sí, algo una que comentar última para el final. inquietud es por lo de los centros de diálisis. ¿Qué está haciendo el gobierno para poder suplir lo que económicamente están afectando a los pacientes? Bueno, haciendo las transferencias que se tienen ¿Pero que se hacer. está haciendo eso, viceministro? Entiendo que sí, también se evalúa muchísimo, porque dije, ha habido una facturación Claro, igual. que no es real en muchos de los casos, pero lo más importante es que los pacientes tengan la atención debida, y entiendo que hoy justamente en la tarde estará hasta el propio ministro de Gobierno en Cuenca, tratando porque ese en tema Cuenca es el que tema ayer. serio ahorita. Sin duda. Sí. Listo. Esteban Torres, muchas gracias, Gracias viceministro. también, Hemos gracias. conversado casi 45 minutos con el viceministro. Gracias por la A las amabilidad. órdenes. Ha contestado absolutamente todo. Siento razón que nos dijo de una pregunten lo que quieran. Hemos preguntado todo lo que queremos de diferentes temas. Todos somos periodistas con trayectoria como para que no nos pase lo mismo. Y celebro la democracia y la posibilidad de hablar, de dejar hablar al ministro, casi no interrumpir, dejarlo hablar y preguntar todo y que nos haya Yo aceptado. respondo lo que me preguntan. Sí, sí. Gracias por la Gracias, invitación. viceministro. Gracias. Con ello vamos al corte y nos queda una entrevista más que Bolívar Enrique San Martín la ha hecho. Vamos al corte.